La media ponderada es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o peso respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación o peso, para luego sumarlos obteniendo así una suma ponderada. Después se divide entre la suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada. En la parte de abajo se encuentra la fórmula donde X son todos los datos y W es el peso del valor de cada uno de ellos. Se multiplica cada uno de estos datos por el peso, se suman y finalmente se divide entre la sumatoria de los pesos. Se puede usar una media ponderada para calcular la nota final de un curso escolar en donde se asignan distinta importancia o peso a los distintos exámenes que se realizan. Por ejemplo, los dos primeros exámenes tienen un peso de 30 y 20% respectivamente y el último 50%. Las calificaciones respectivamente son 6.4, 9.2 y 8.1, entonces la nota final corresponde a la siguiente media ponderada. X es igual a las calificaciones, W es a los porcentajes, pero no se toma como el 50%, sino se saca con decimales. Entonces, el 30 corresponde al punto 3, el 20% al punto 2 y el 50% al punto 5. Se multiplican cada uno de ellos y se divide se multiplica y se suman los pesos y los datos entre la sumatoria de los pesos. Se hace la operación y se tiene 7.81. La suma geométrica es la mediana geométrica, de un conjunto de datos se define como la raíz de n-ésimos del producto de los n números. Por lo tanto, la fórmula para la media geométrica está dada por la multiplicación de cada uno de los datos y después se le saca raíz. Ejemplo, supóngase de las últimas utilidades obtenidas por una compañía constructora en un proyecto fueron 3, 2, 4 y 6 respectivamente. ¿Cuál es la media geométrica? Pues solamente se multiplican todos estos datos y una vez que se tiene la multiplicación se le saca la raíz y ya se tiene el valor. Entonces sería 3 por 2 por 4 por 6. La raíz de esta multiplicación es 3.4641. Media armónica. La media armónica es igual al número de elementos de un grupo de cifras entre la suma de los inversos de cada una de estas cifras. En otras palabras, la media armónica es una medida estadística recíproca de la media aritmética, que es la suma de un conjunto de valores entre el número de observaciones. La media armónica es igual al número de elementos de un grupo de cifras entre la suma de los inversos de cada una de estas cifras. En otras palabras, la media armónica. La fórmula de la media armónica HOMA de un conjunto de números es la sumatoria, como ya habíamos dicho, de todos. Cabe destacar quién es el número de elementos sobre los cuales se calcula la media, como vemos aquí. Sí, entonces se tiene H igual entre N, que es 1x1 más 1x2 más 1x1 más 1x1. Aquí, esta fórmula es una variante de la fórmula que vamos a utilizar. En este momento vamos a poner aquí la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula que vamos a utilizar nosotros es MA es igual a 1 entre 1N entre 1 entre x1 más 1 entre x2 más 1 entre x1. Este tipo de medida suele utilizarse principalmente en velocidades, tiempos o en el área electrónica. Debemos tener en cuenta que esta presenta ciertas desventajas, como que no puede calcularse sino si una de las observaciones es igual a 0. Es decir, ninguno de los elementos puede ser nulo. La mediana media estadística es el elemento de un conjunto de datos ordenados x1, x2, x hasta xn, que deja a la izquierda y a la derecha la mitad de los valores. Y el conjunto de datos no está ordenado. Si el conjunto de datos no está ordenado, la media es el valor del conjunto total, que el 50% de los elementos menos
menos o igual y el otro 50 mayor o igual. Sí, como vemos aquí, la mediana es exactamente la mitad. Definición de la mediana. Para calcular la mediana es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor y al contrario del menor a mayor. Esto es que tengan un orden. La fórmula nos dará el valor de la mediana, lo que nos dará la posición en la que está dentro del conjunto de datos. Debemos tener en cuenta, en este sentido, si el número total de datos o observaciones que tenemos en es par o impar, de tal forma que la fórmula de la mediana es, como ya lo sabíamos, mediana es igual a n más 1 entre 2. Ejemplos. Imaginemos que tenemos los siguientes datos. Después de estos datos, como primer paso hay que ordenarlos y después se saca la mediana con la fórmula. Como vemos, tenemos 9 observaciones, es un dato impar. Entonces sería 9 más 1 entre 2 es 5. Se busca la posición 5 y en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5 está el número 10, siendo este el que queda a la mitad de los valores. En el siguiente ejercicio o ejemplo, imaginemos que tenemos los siguientes números, aquí están ordenados, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 9, 9. Como vemos, es un número impar de datos, entonces se obtiene la fórmula de la mediana. Con la fórmula de mediana se tiene 8 más 1, aquí en este caso n es igual a 8. 8 más 1 entre 2 nos da 4.5. Como es impar, se busca el número que está en la posición 4, 5. El número que está en la posición 4, 5, pues es 1, 2, 3, 4. 4, 5 es en medio del 4 y del 6, pero lo que se tiene que hacer es un promedio. Entonces suma 4 más 6 entre 2 nos da 5. Entonces la mediana para este ejemplo, aunque no está aquí, sería 5. Cálculo de la mediana a partir de datos agrupados. Pues los datos agrupados son lo que acabamos de ver utilizando esa fórmula. Si esto es que solamente tenemos los datos, los ordenamos y le sacamos la media. Sí, como vemos aquí. Estos son algunos ejemplos. Cálculo de la mediana a partir de datos agrupados. El valor que queda en la parte central de un grupo de observaciones arregladas en orden de magnitud puede obtenerse para datos agrupados y datos no agrupados. Bien. Entonces tenemos aquí la mediana para datos agrupados, que habíamos dicho que es x es igual a n más 1 entre 2, y la de los datos no agrupados, perdón, los datos agrupados, que es m igual al límite inferior de la clase media más menos, 1 más n más 1 entre 2, menos cf, que es la frecuencia acumulada antes del límite inferior, entre fr, que es la frecuencia de la clase media, por w. ¿Sí? Una vez que se tienen todos esos datos, se sustituye. ¿Y cómo los obtenemos? Pues primero sacamos la posición de la clase media, que se saca con n más 1 entre 2, que en este caso sería la posición 11. Buscamos la posición 11 y sería en este sector o en este renglón. Después, una vez que ya lo tenemos, buscamos el límite inferior de la clase media. Entonces, el límite inferior de la clase media es 8. Luego la frecuencia de la clase media es 6. Y luego la frecuencia acumulada antes del límite inferior de la clase media sería aquí, de la frecuencia acumulada, aquí está, sería 8. Y finalmente el intervalo de clase, que es 4. Una vez que se tiene todo eso, se sustituye en la fórmula y ya se puede obtener. El cuestionario 3 es contestar todas estas preguntitas. Luego la actividad 3 es resolver estos 7 ejercicios y una vez que se tengan, pues se guardan en formato PDF y se suben a la plataforma de Brightspace para que tengan su evaluación.